Los papeles ocultos del duque. La bomba financiera que vuelve a hundir al príncipe Andrés. Durante años, el príncipe Andrés logró mantenerse en una ambigua zona de silencio, aislamiento y discreción forzada. Apartado de la vida pública, despojado de honores militares y relegado a un segundo plano dentro de la familia real británica, el duque de York parecía haber quedado congelado en el tiempo tras los escándalos que marcaron su nombre de manera indeleble. Sin embargo, cuando muchos en Palacio creían que aquel capítulo estaba, si no cerrado, al menos contenido, una nueva revelación ha vuelto a sacudir los cimientos de la monarquía. Y esta vez no se trata de rumores, fotografías comprometedoras ni relaciones incómodas, sino de algo mucho más difícil de desmentir: documentos financieros. Después de lo que ha ocurrido, no creo que sea apropiado que sigamos en contacto. Esa frase, pronunciada en privado y filtrada posteriormente, resume el clima de ruptura, distanciamiento y alarma que rodea hoy al príncipe Andrés. Por mutuo acuerdo, viejas alianzas se han cortado y antiguas lealtades se han evaporado. La razón es tan simple como devastadora. Han salido a la luz registros económicos que Andrés creía enterrados para siempre, y su contenido ha provocado una reacción de pánico en Buckingham Palace. El hallazgo que desató la crisis se produjo a las 11:43 de la mañana del viernes 29 de noviembre de 2025. Una periodista de investigación, con más de 2 décadas de experiencia y colaboradora de uno de los principales periódicos británicos, revisaba documentación relacionada con estructuras financieras offshore. No estaba investigando específicamente al duque de York. De hecho, su trabajo se centraba en un análisis más amplio de movimientos de capital a través de paraísos fiscales y entramados corporativos internacionales. Fue entonces cuando un nombre, aparentemente fuera de contexto, captó su atención de inmediato. El descubrimiento fue accidental solo en apariencia. Una vez detectada la conexión, la periodista comenzó a tirar del hilo con el rigor metódico que caracteriza a las investigaciones de largo aliento. Transacción tras transacción, cuenta tras cuenta, empezó a emerger un patrón inquietante. Para primeras horas de la tarde, ya había reunido suficiente material como para comprender que estaba ante algo de enorme relevancia pública. Movimientos financieros vinculados al príncipe Andrés que jamás habían sido declarados ni comunicados, ni siquiera a su propia familia. Los documentos abarcaban un periodo de 5 años, desde 2020 hasta 2025, y reflejaban cantidades muy superiores a lo que podrían explicarse a partir de las fuentes de ingresos conocidas del duque. No se trataba de errores contables ni de pequeños desajustes, sino de una actividad financiera paralela, cuidadosamente estructurada y mantenida en la sombra. A las 15:17 de ese mismo viernes, la periodista contactó con la oficina de prensa de Buckingham Palace. En su comunicación ofreció un resumen conciso de lo que había descubierto y solicitó comentarios oficiales antes de la publicación, siguiendo el protocolo profesional habitual. La reacción del palacio fue inmediata y rozó el pánico. El funcionario que recibió la llamada comprendió al instante que no se encontraba ante una consulta rutinaria que pudiera resolverse con evasivas o comunicados genéricos. En cuestión de minutos, el asunto fue escalado a los niveles más altos de la estructura de comunicación. A las 16:00 se convocó una reunión de emergencia en la que participaron el secretario privado del rey, el principal asesor legal del palacio y el director de comunicación. Los tres entendieron de inmediato la gravedad del escenario. Si la información era correcta, se enfrentaban a un escándalo capaz de eclipsar todas las controversias previas del príncipe Andrés. Lo que hacía especialmente explosivos estos nuevos documentos era la naturaleza de la evidencia. Los escándalos anteriores del duque, incluidas sus conexiones con Jeffrey Epstein, habían girado en torno a las asociaciones personales, comportamientos cuestionables y contextos que él siempre intentó reinterpretar, minimizar o negar, apelando a malentendidos o a la falta de pruebas concluyentes. Incluso sus problemas financieros anteriores habían sido presentados como resultado de malas decisiones o deudas incómodas, pero no como engaños deliberados. Esta vez, la situación era radicalmente distinta. Se trataba de registros financieros oficiales, transferencias documentadas, flujos de dinero rastreables desde fuentes concretas hasta cuentas vinculadas directamente al Andrés. No había margen para la ambigüedad ni para la reinterpretación benévola. Los números hablaban por sí solos. A medida que los responsables del palacio iniciaron su propia revisión interna, la magnitud de lo ocultado comenzó a quedar clara. Las primeras estimaciones situaban el total de la actividad financiera no declarada entre los 8 y los 12 millones de libras esterlinas
en un periodo de 5 años. Aquello no era simplemente un descuido administrativo, era la evidencia de una vida financiera paralela, mantenida mientras el propio Andrés afirmaba públicamente haberse retirado de actividades empresariales y haber cortado vínculos problemáticos. La contradicción entre sus declaraciones públicas y la realidad documentada era tan evidente como perturbadora. A primeras horas de la tarde, el rey Carlos III fue informado en detalle. Los documentos obtenidos por la periodista habían sido verificados, cruzados con instituciones financieras conocidas y corroborados mediante registros independientes. Los abogados del palacio fueron tajantes. Si esa información se hacía pública, resultaría prácticamente imposible negarla o desmontarla de forma creíble. Los registros mostraban que el príncipe Andrés había seguido recibiendo pagos sustanciales de fuentes con las que había asegurado no mantener relación alguna. Además, la estructura de esos pagos sugería una intención clara de ocultamiento, más que un simple error o negligencia. Las opciones del palacio eran pocas y todas resultaban profundamente incómodas. Adelantarse a la publicación y revelar parte de la información podía dar una apariencia de transparencia, pero también amplificar un escándalo que, de otro modo, podría haber tenido un impacto más limitado. Defenderse alegando que todo era legal, aunque no declarado, no resolvía el problema central: el engaño sistemático y las relaciones ocultas. Esperar a que el artículo viera la luz y reaccionar después era, según la experiencia previa, la peor estrategia posible. La reacción inicial del rey no fue fría ni calculada, como cabría esperar de un monarca habituado a crisis familiares. Fue una ira inmediata y directa contra su hermano. Carlos llevaba años gestionando las consecuencias de los escándalos de Andrés, tomando decisiones dolorosas para proteger a la institución y creyendo que ese capítulo estaba, en gran medida, cerrado. Las nuevas revelaciones demostraban lo contrario. Andrés no solo no había aprendido nada, sino que había continuado con comportamientos cuestionables, ocultándolos tanto a su familia como a la propia institución. Cuando la tarde dio paso a la noche del 29 de noviembre, el palacio se preparaba para una historia que estallaría en cuestión de días. La periodista había indicado que necesitaba entre 48 y 72 horas para completar las verificaciones finales y redactar su artículo. Ese estrecho margen de tiempo se convirtió en una carrera desesperada contra el reloj. Intentos de control de daños, confrontaciones familiares y preparativos para una reacción pública que todos sabían que sería devastadora. Los registros financieros, tal y como fueron emergiendo tanto de la investigación periodística como de la revisión interna del palacio, pintaban un retrato mucho más inquietante de lo que incluso los funcionarios más pesimistas habían imaginado. El total no declarado ascendía aproximadamente a 11,3 millones de libras entre enero de 2020 y octubre de 2025. No eran transferencias menores, sino pagos cuantiosos, a menudo de varios cientos de miles de libras, canalizados a través de una red de cuentas y estructuras diseñadas para ocultar su origen y destino. El dinero procedía de al menos 7 fuentes distintas, todas ellas problemáticas desde el punto de vista reputacional. La mayor, unos 4,2 millones de libras, provenía de una entidad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, vinculada a un empresario adinerado perteneciente al mismo entorno social y financiero que Jeffrey Epstein. Aunque este empresario no había sido acusado directamente de delitos, la continuidad de la relación económica contradecía frontalmente las afirmaciones públicas de Andrés de haber cortado todo vínculo tras el escándalo Epstein. Una segunda fuente importante, cercana a los 2,8 millones de libras, se rastreó hasta una entidad de Oriente Medio que había empleado al príncipe como representante comercial. Si bien esa relación había sido reconocida en el pasado, los documentos revelaban que los pagos continuaron mucho después de la fecha oficial de finalización del contrato, lo que sugiere que Andrés mintió sobre el final de la relación o recibió compensaciones adicionales nunca declaradas. A estas se sumaban transferencias de entre 300,000 y 800,000 libras, procedentes de un fondo de inversión con sede en Mónaco, una empresa de desarrollo inmobiliario en Suiza y una consultora registrada en Luxemburgo. En conjunto, el esquema dibujaba una red compleja y deliberada, incompatible con la imagen de retirada y discreción que el duque había intentado proyectar. El contraste entre el discurso público y los hechos documentados es uno de los aspectos más dañinos del caso. Mientras Andrés insistía en que su situación económica era limitada y dependía, en parte, del apoyo familiar,
Los movimientos financieros revelan que continuó recibiendo sumas sustanciales sin declarar. Esta doble narrativa no solo plantea interrogantes sobre su credibilidad personal, sino también sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de la propia Casa Real. La pregunta clave es cómo logró ocultar durante tanto tiempo estos ingresos. La respuesta apunta a una arquitectura financiera de alta complejidad, diseñada para diluir responsabilidades, fragmentar rastros de dinero y evitar cualquier asociación directa con su nombre. El núcleo de la estrategia de ocultamiento descansaba en una red de cuentas offshore, ubicadas principalmente en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Suiza. Aunque estas jurisdicciones no son ilegales en sí mismas, ofrecen niveles de confidencialidad que dificultan el seguimiento de flujos financieros sin una autoridad legal específica capaz de levantar el velo corporativo. Según los investigadores, Andrés estableció o tuvo acceso a al menos 6 cuentas distintas, cada una destinada a diferentes flujos de ingresos. Ninguna estaba registrada directamente a su nombre. En su lugar, figuraban a nombre de sociedades instrumentales, trusts y entidades corporativas en las que su beneficio final quedaba enterrado bajo capas de testaferros, directores nominales y acuerdos legales confidenciales. Uno de los esquemas más complejos identificados involucraba a una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas que era propietaria de un trust suizo. Este trust, a su vez, controlaba cuentas en las Islas Caimán. El interés real del príncipe Andrés en esta estructura solo constaba en acuerdos legales confidenciales custodiados por un bufete en Liechtenstein. Desentrañar este entramado requirió meses de análisis y acceso a múltiples bases de datos filtradas y registros corporativos internacionales. La sofisticación del sistema deja claro que Andrés no actuó solo. Al menos 3 figuras clave habrían contribuido a mantener este universo financiero oculto. La primera fue un banquero privado con sede en Ginebra, especializado en lo que el sector denomina gestión patrimonial orientada a la privacidad, para clientes de alto patrimonio preocupados por la discreción. Este profesional gestionó varias de las cuentas suizas vinculadas indirectamente al príncipe. El segundo actor fue un contable británico que trabajaba con Andrés desde principios de los años 2000. Según la investigación, mantenía 2 juegos de registros, uno que reflejaba los ingresos declarados públicamente y otro que recogía la totalidad de los flujos, incluidos los offshore y los pagos no divulgados. Cuando fue contactado por los investigadores, el contable intentó ampararse en la confidencialidad y el privilegio profesional, aunque expertos legales subrayaron que estas protecciones no cubren la facilitación de engaños o actividades ilícitas, si se llegara a demostrar tal extremo. El tercer personaje clave fue un abogado especializado en estructuras corporativas offshore, con base en las Islas del Canal. Su práctica se centraba en diseñar entramados legales para clientes adinerados que buscaban minimizar impuestos y maximizar privacidad, operando dentro de los márgenes de la legalidad, pero llevándolos hasta sus límites en términos de opacidad y elusión de la divulgación. Uno de los aspectos más delicados del caso es determinar hasta qué punto los altos cargos del palacio conocían o sospechaban estas actividades. La revisión interna sugiere que el personal senior probablemente no tenía pleno conocimiento de la magnitud del entramado financiero ni de los ingresos ocultos. No obstante, existieron señales de alerta que, de haberse investigado con mayor profundidad, podrían haber destapado antes el problema. En 2021, durante conversaciones sobre la financiación de Royal Lodge, un funcionario financiero junior señaló que la supuesta incapacidad de Andrés para cubrir ciertos gastos no cuadraba con su estilo de vida y nivel de consumo. La observación fue trasladada a un superior, quien aceptó la explicación del duque, que recibía ayuda de Sarah Ferguson y de sus hijas. No se indagó más. Con el tiempo, ese momento se ha interpretado como una oportunidad perdida. Algo similar ocurrió en 2022, durante las negociaciones del acuerdo con Virginia Giuffre. Surgieron dudas sobre cómo Andrés podría financiar su parte del pago. Las cifras parecían superar los recursos que decía tener, y existía confusión sobre si el dinero provenía de la reina, de Carlos o de otras fuentes. En un contexto de urgencia y extrema sensibilidad institucional, esas preguntas quedaron sin respuesta. El derrumbe del sistema de ocultamiento fue resultado de una combinación de factores que confluyeron a finales de 2025. El detonante principal fue el hallazgo accidental de una periodista de investigación mientras trabajaba en un reportaje no relacionado sobre estructuras financieras offshore. Al examinar documentos filtrados de un registro corporativo de las Islas Vírgenes Británicas, el nombre de Andrés apareció vinculado a una de las sociedades pantalla.
Ese descubrimiento fortuito dio paso a meses de investigación minuciosa. Cruces de bases de datos, análisis de movimientos bancarios y reconstrucción de redes corporativas, hasta lograr una imagen completa de las finanzas ocultas del príncipe. Al mismo tiempo, el entorno internacional había cambiado. La presión global sobre paraísos fiscales y jurisdicciones offshore se había intensificado. Nuevas normativas sobre beneficiarios finales, acuerdos de intercambio de información entre países y un mayor escrutinio de transacciones sospechosas hicieron que estructuras diseñadas a finales de la década de 2010 se volvieran vulnerables en 2025. El impacto dentro de la Casa Real fue inmediato y explosivo. El rey Carlos III tuvo conocimiento de los registros financieros expuestos a las 8:37 de la mañana del sábado 30 de noviembre, durante una reunión que debía ser un simple informe rutinario con su secretario privado en Clarence House. En lugar de hablar de la agenda semanal o de los preparativos navideños en Sandringham, recibió un dossier completo con los hallazgos de la periodista y las verificaciones realizadas a contrarreloj por funcionarios del palacio en las 18 horas previas. Con un gesto deliberadamente contenido, dejó el documento sobre el escritorio y preguntó, en un tono controlado pero tenso, cuánto tiempo llevaba su secretario privado al tanto de esa información. La respuesta, que los datos habían llegado a los más altos funcionarios del palacio apenas la tarde anterior, no hizo nada por mitigar su furia, porque lo que desató la ira del rey no fue únicamente el descubrimiento de millones de libras en ingresos ocultos o la existencia de relaciones financieras problemáticas. Fue, sobre todo, la constatación de una mentira sostenida durante años. Carlos III comprendió, en ese instante, que había sido engañado de forma sistemática, mientras él utilizaba su propio capital político, económico y moral para proteger a su hermano. Andrés le mentía a la cara. Le aseguró reiteradamente que atravesaba dificultades financieras, que necesitaba apoyo para mantener Royal Lodge, que había aprendido de sus errores y que estaba comprometido con una conducta distinta. Sobre la base de esas afirmaciones, Carlos había contribuido a financiar el acuerdo legal que permitió a Andrés evitar un juicio devastador. Había cubierto gastos personales y había intercedido dentro de la familia cuando otros pedían sanciones más severas. Todo ello se revelaba ahora como una construcción falsa, cuidadosamente elaborada para seguir extrayendo apoyo mientras se ocultaban ingresos y activos en el extranjero. A las 10 de la mañana, el rey tomó una decisión inmediata. Exigió que Andrés acudiera sin demora a Clarence House. El duque de York, que se encontraba en Royal Lodge y había sido advertido durante la noche de que la exposición de sus registros financieros era inminente, llegó poco después de las 11:30. Lo que siguió fue, según testigos indirectos, la discusión familiar más intensa que se haya vivido durante el reinado de Carlos III. La conversación tuvo lugar a puerta cerrada, en el estudio privado del rey. No se escucharon palabras concretas, pero los tonos elevados atravesaban las gruesas puertas. La furia de Carlos era inconfundible, tanto que miembros del personal intercambiaban miradas incómodas y buscaban excusas para trabajar en zonas alejadas del despacho. La voz de Andrés también se hacía oír en ocasiones, defensiva, tensa, cada vez más desesperada a medida que avanzaban los minutos. El encuentro duró aproximadamente 40 minutos. Cuando Andrés salió, su aspecto lo decía todo. El rostro ceniciento, la seguridad arrogante que solía caracterizarlo completamente desvanecida. No se detuvo al hablar con nadie, caminó con rapidez hacia su coche, como si necesitara huir de aquel lugar cuanto antes. Carlos, en cambio, permaneció otros 20 minutos en su estudio. Cuando finalmente salió, quienes lo vieron describieron a un hombre agotado, abatido, profundamente decepcionado. La ira había pasado. En su lugar quedaba algo mucho más frío y definitivo. Más tarde, el rey verbalizaría ante su secretario privado la conclusión a la que había llegado durante y después de esa confrontación. La confianza no estaba dañada ni debilitada, estaba rota de forma irreparable. Andrés no solo había mentido una vez, sino repetidamente, mirándolo a los ojos durante años. Había ocultado su situación financiera real, sus vínculos empresariales y la continuidad de actividades que ya habían provocado su caída en desgracia. Había aceptado ayuda bajo falsos pretextos y había prometido cambios que jamás tuvo intención de cumplir. Durante la discusión, Andrés intentó justificarse alegando que todo lo que había hecho era técnicamente legal, que las estructuras offshore eran mecanismos habituales de gestión patrimonial, que no había mentido de forma explícita, sino que simplemente había omitido información. Estos argumentos no hicieron sino agravar la indignación del rey.
Para Carlos III, la legalidad técnica era irrelevante frente al engaño moral. Lo que le importaba era haber sido traicionado mientras ofrecía protección y respaldo, y que esa conducta irresponsable siguiera exponiendo a la monarquía a nuevos escándalos. La decisión final no se tomó en el calor del enfrentamiento, sino en las horas posteriores, cuando el rey procesó el alcance de lo revelado. Al caer la tarde del 30 de noviembre, Carlos III comunicó a sus asesores más cercanos una conclusión drástica. Andrés sería cortado por completo. No más apoyo financiero, no más protección institucional, no más tolerancia ni segundas oportunidades. El patrón repetido de escándalo, promesa de reforma y nuevo escándalo debía terminar, porque había quedado demostrado que Andrés no cambiaría y no merecía confianza alguna. El rey era plenamente consciente de que esa decisión sería dolorosa y polémica. Andrés era su hermano, y privarlo de todo apoyo lo colocaría en una situación genuinamente difícil. Pero la alternativa, seguir sosteniendo a alguien que había explotado la lealtad familiar y puesto en riesgo la reputación de la corona, resultaba inaceptable. En ese punto, la institución debía prevalecer sobre la sangre, especialmente cuando esa sangre había sido utilizada para beneficio propio. Un día después, el 1 de diciembre a las 2 de la tarde, se convocó una reunión de emergencia en el castillo de Windsor. Asistieron el rey Carlos III, el príncipe Guillermo, la princesa Ana y 2 asesores senior, cuya presencia se consideró imprescindible dada la complejidad legal y comunicativa del asunto. El ambiente era grave. Todos sabían que las decisiones adoptadas definirían el futuro de Andrés y podrían afectar seriamente la credibilidad de la monarquía en un momento en que no podía permitirse más crisis. Tras el resumen inicial del rey sobre los hechos y la confrontación del día anterior, fue Guillermo quien tomó la palabra. El príncipe de Gales, que desde hacía tiempo reclamaba una postura más firme frente a su tío, fue claro y tajante. Andrés debía ser completamente desvinculado de todo apoyo real, sin medias tintas ni procesos graduales. No podía dejarse ninguna puerta abierta a una futura rehabilitación. El historial de engaños demostraba que representaba una amenaza constante para la credibilidad de la institución. Guillermo subrayó que no se trataba de castigar errores pasados, sino de proteger el futuro de la monarquía. Los registros financieros expuestos confirmaban que Andrés no había aprendido nada de sus escándalos previos, que había engañado incluso a quienes intentaban ayudarlo y que había priorizado sistemáticamente sus intereses personales por encima del bien común de la corona. Mantener cualquier vínculo con él convertiría a la institución en cómplice de los escándalos que inevitablemente vendrían. La postura de la princesa Ana no sorprendió a nadie que la conociera, pero sí destacó por su contundencia. Con décadas de servicio y una relación histórica con su hermano menor, Ana fue implacable. Recordó que la monarquía sobrevive gracias a la confianza pública y a la percepción de que sus miembros están sujetos a estándares claros. La conducta de Andrés en los últimos 5 años, ahora respaldada por documentos financieros irrefutables, demostraba un desprecio absoluto por esos principios. La decisión fue tomada a puerta cerrada, pero con una claridad pocas veces vista en la historia reciente de la Casa Real Británica. El príncipe Andrew sería informado de que todo apoyo financiero procedente de la institución monárquica cesaría de manera inmediata. No habría periodos de gracia encubiertos ni excepciones silenciosas. En un plazo considerado razonable, estimado en alrededor de 6 meses, debería abandonar Royal Lodge, la residencia que ocupaba gracias a su condición de miembro activo de la familia real. A partir de ese momento, la propiedad ya no podía seguir asignada a alguien completamente desvinculado del respaldo institucional. Pero esa no sería la única consecuencia. Cualquier título honorífico, tratamiento protocolario o cortesía simbólica que hubiera sobrevivido a sus escándalos anteriores sería revisado con el objetivo explícito de su retirada. Y, quizás lo más significativo de todo, la familia real dejaría claro que no intervendría en su defensa ni proporcionaría protección alguna si las autoridades legales decidían investigar sus complejos entramados financieros. Por primera vez, el mensaje interno fue inequívoco. Andrew estaría solo. El príncipe William insistió en un elemento adicional que el rey Carlos III aceptó con visible incomodidad. El palacio no solo debía cortar el apoyo, sino explicar públicamente las razones de esa decisión. Se había terminado la era de los comunicados vagos, del lenguaje diplomático diseñado para diluir responsabilidades.
La opinión pública tenía derecho a saber que Andrew estaba siendo apartado no por rumores o presiones mediáticas, sino porque había engañado a su propia familia y mantenido relaciones financieras ocultas que contradecían de forma directa sus declaraciones públicas. Sin esa claridad, cualquier medida habría parecido débil, arbitraria o motivada por el pánico, en lugar de una decisión firme y basada en principios. Al concluir la reunión, todos los presentes comprendieron que lo acordado tendría un impacto profundo y duradero, tanto dentro de la familia real como en la conciencia pública. No se trataba únicamente de sancionar a Andrew por transgresiones concretas. Se estaba estableciendo un precedente histórico. Nadie, sin importar su nacimiento ni su proximidad a la corona, podía traicionar de manera reiterada la confianza institucional sin enfrentarse a consecuencias totales y definitivas. Las repercusiones legales y políticas no tardaron en llegar. En menos de 24 horas desde que los registros financieros expuestos fueron conocidos por funcionarios del Palacio, 3 organismos gubernamentales distintos iniciaron revisiones formales sobre los arreglos financieros del príncipe Andrew. Estas acciones respondían tanto a la documentación revelada como a la creciente presión pública y política que exigía investigaciones oficiales. El primero en actuar fue His Majesty's Revenue and Customs, HMRC, la autoridad tributaria del Reino Unido. Abrió una investigación formal para determinar si Andrew había declarado correctamente y pagado los impuestos correspondientes sobre millones de libras en ingresos offshore revelados en los documentos. Las implicaciones fiscales eran potencialmente devastadoras. Si se confirmaba que no había declarado ingresos por un total de 11,3 millones de libras a lo largo de 5 años, los impuestos impagos podrían ascender a varios millones, dependiendo de la naturaleza de esos ingresos y de los tipos aplicables. Aún más grave sería el escenario en el que se determinara que la omisión fue deliberada. En ese caso, Andrew no solo enfrentaría sanciones económicas, sino la posibilidad de una acusación penal por evasión fiscal, un delito que en los casos más serios puede conllevar penas de prisión. La National Crime Agency, NNCA, equivalente británico del FBI, anunció también que examinaría los registros financieros expuestos para evaluar si alguno de los arreglos de Andrew podía encuadrarse dentro de la legislación contra el blanqueo de capitales. Tener cuentas offshore no es ilegal en sí mismo, pero las estructuras complejas utilizadas por Andrew para recibir y ocultar ingresos de determinadas fuentes levantaron serias dudas. Las autoridades querían saber si se había realizado la debida diligencia sobre el origen de los fondos y si dichos mecanismos estaban diseñados específicamente para evitar un escrutinio que pudiera haber revelado conexiones problemáticas. El tercer organismo en intervenir fue la Charity Commission, responsable de supervisar las organizaciones benéficas en el Reino Unido. Varias de las entidades que realizaron pagos a Andrew afirmaban tener estatus caritativo o vínculos con fundaciones sin ánimo de lucro. Si se demostraba que estas organizaciones habían utilizado estructuras benéficas para pagar a Andrew por servicios, acceso o influencia personal, se trataría de un uso indebido de mecanismos destinados al interés público, una infracción que la Comisión considera especialmente grave debido a la confianza social depositada en el sector benéfico. Las consecuencias legales potenciales no se limitaban al Reino Unido. Algunos de los territorios offshore donde Andrew mantenía cuentas y recibía pagos cuentan con sus propias normativas de divulgación y leyes contra el lavado de dinero. Si hubiera falseado información sobre sus actividades o el origen de los fondos ante instituciones financieras en esas jurisdicciones, podría enfrentarse también a problemas legales internacionales. Aunque la persecución judicial transfronteriza sería compleja y poco probable sin la intervención directa de las autoridades británicas, la mera posibilidad aumentó la presión política sobre el rey Carlos III para actuar con determinación. En Westminster, la reacción fue inmediata. Diputados de distintos partidos emitieron comunicados expresando su preocupación y reclamando responsabilidades. El lenguaje fue cuidadosamente medido para evitar ataques directos a la monarquía como institución, pero el mensaje era inequívoco. El Parlamento y la ciudadanía esperaban pruebas claras de que nadie estaba por encima del escrutinio y de que el comportamiento financiero engañoso no sería tolerado, sin importar los lazos familiares con la corona. El líder de la oposición llevó el asunto al centro del debate político durante la sesión de preguntas al primer ministro el 4 de diciembre. Preguntó qué conversaciones había mantenido el gobierno con el Palacio respecto a la situación de Andrew y qué garantías podía ofrecer de que las autoridades competentes estaban investigando de manera exhaustiva.
La respuesta del primer ministro subrayó que las investigaciones eran independientes de la influencia política, pero confirmó que el gobierno esperaba que todos los ciudadanos, incluidos los miembros de la familia real, cumplieran plenamente con las obligaciones fiscales y de transparencia financiera. En privado, la presión fue aún más directa. Altos funcionarios gubernamentales transmitieron a representantes del palacio que el escándalo estaba generando un notable malestar político en un momento ya complicado para el Ejecutivo. No podían permitirse una controversia prolongada sobre irregularidades financieras dentro de la familia real. El mensaje implícito fue claro: una acción contundente que desvinculara completamente a Andrew de cualquier asociación real sería bienvenida y ayudaría a contener el impacto político. Las implicaciones internacionales tampoco tardaron en emerger. Algunas de las fuentes de ingresos no declarados de Andrew procedían de entidades en Oriente Medio, con vínculos a regímenes cuya situación en materia de derechos humanos ha sido duramente criticada por observadores internacionales. Que Andrew mantuviera relaciones financieras activas con dichas entidades, mientras afirmaba haberse apartado de ellas, generó incomodidad diplomática, especialmente cuando el gobierno británico intentaba equilibrar relaciones comerciales con esa región y preocupaciones en materia de derechos humanos. De forma similar, una de las fuentes europeas de sus ingresos estaba conectada con intereses empresariales que habían sido objeto de investigaciones por corrupción en sus países de origen. Aunque no se había probado ningún delito concreto por parte de Andrew, la asociación de un alto miembro de la realeza británica con individuos o entidades bajo sospecha dañó la imagen internacional de la monarquía y alimentó percepciones negativas más allá de las fronteras del Reino Unido. ¿Por qué este escándalo amenazaba con superar incluso el daño institucional causado por el caso Epstein? La respuesta radica en la naturaleza de las pruebas y en el patrón de conducta que revelaban. El escándalo Epstein fue horrendo en su contenido, pero Andrew siempre pudo alegar, aunque de forma poco convincente, que desconocía la magnitud de los crímenes y que su relación con Epstein fue un error de juicio. Los registros financieros, en cambio, mostraban un engaño deliberado y sistemático mantenido durante años, con millones de libras implicadas y mecanismos cuidadosamente diseñados para ocultar la verdad. No se trataba de una equivocación aislada ni de una mala decisión puntual. Era un comportamiento calculado, orientado específicamente a esconder actividades que Andrew sabía que serían controvertidas, mientras seguía aceptando apoyo y protección de familiares a los que estaba engañando activamente. Los documentos demostraban de manera irrefutable que Andrew no había aprendido nada de escándalos anteriores. Simplemente se había vuelto más sofisticado a la hora de ocultar sus actos. Ese descubrimiento, registrado en transacciones financieras que él creía a salvo del escrutinio público, resultó en muchos sentidos más devastador que las acusaciones externas. Era la prueba directa de sus propias decisiones. Las primeras reacciones de Andrew fueron de negación y defensa. En la noche del 1 de diciembre, su equipo legal difundió un comunicado afirmando que todas sus actuaciones habían sido completamente legales y que había cumplido con los requisitos de divulgación aplicables. Se subrayó que el uso de estructuras financieras offshore era habitual entre personas con intereses internacionales y que Andrew había contado con asesoramiento legal y contable profesional en todo momento. El tono pretendía transmitir confianza en que cualquier investigación confirmaría la legalidad de su conducta. Sin embargo, su defensa abordaba la pregunta equivocada. El problema no era solo si había actuado dentro de los límites de la ley, sino la falta de honestidad, el mal juicio y la traición a la confianza familiar e institucional. El comunicado no explicaba por qué había ocultado esos arreglos a su familia, por qué alegó dificultades financieras mientras recibía millones en secreto, ni por qué mantuvo relaciones con personas y entidades de las que supuestamente se había desvinculado tras escándalos previos. A partir del 2 de diciembre, Andrew intentó contactar directamente con el rey Carlos III para ofrecer su versión de los hechos y poner contexto a las revelaciones. Esos intentos se prolongaron durante varios días y adquirieron un tono cada vez más desesperado. Pero para entonces, la decisión ya estaba tomada y el daño, tanto personal como institucional, parecía irreversible. El contenido de las explicaciones de Andrew, transmitidas a través de cartas y mensajes, giraba en torno a varios ejes fundamentales. En primer lugar, sostenía que las cuentas offshore habían sido creadas con fines legítimos de planificación fiscal, siguiendo el asesoramiento de profesionales cualificados, y que su existencia había sido debidamente comunicada a las autoridades competentes.
aunque no anunciada públicamente. En segundo lugar, defendía que los pagos continuados procedentes de diversas fuentes no respondían a relaciones impropias actuales, sino al cumplimiento de acuerdos anteriores y trabajos de consultoría ya realizados. Finalmente, insistía en que nunca había mentido explícitamente al rey ni a otros miembros de la familia, sino que simplemente no había ofrecido detalles financieros porque los consideraba privados y ajenos a las conversaciones familiares. La respuesta de la familia fue total y categórica. Carlos III rechazó todas las solicitudes de reunión, transmitiendo a través de intermediarios que no existía argumento alguno capaz de alterar la realidad esencial. Andrew había engañado y había demostrado un juicio profundamente deficiente. El príncipe William, informado de los intentos de su tío por explicar y defender su conducta, fue aún más tajante. Según fuentes cercanas, afirmó que el tiempo de las explicaciones había pasado y que la negativa de Andrew a asumir responsabilidad no hacía sino confirmar la corrección de la decisión de cortar todo vínculo. La reacción de la princesa Ana fue, como muchos esperaban, directa y sin concesiones. Al leer extractos de una de las cartas en las que Andrew intentaba contextualizar las estructuras offshore, observó que aquellas explicaciones no constituían una defensa, sino la confirmación de un pensamiento basado en el privilegio y la ausencia de consecuencias, precisamente la mentalidad que había originado el problema. Que Andrew creyera posible justificar años de ocultación sistemática mediante tecnicismos legales demostraba, a su juicio, que no comprendía la gravedad de lo que había hecho. La posición de Sarah Ferguson, duquesa de York, se volvió especialmente delicada a medida que emergían los detalles del escándalo. Había permanecido en Royal Lodge durante todos los escándalos de Andrew, manteniendo lo que ella describía como una amistad solidaria pese a su divorcio de décadas atrás. Sin embargo, la exposición de los registros financieros generó una presión creciente para que se distanciara de él si quería evitar que su propia reputación quedara aún más dañada por asociación. A principios de diciembre, fuentes cercanas a Sarah indicaban que estaba profundamente perturbada, en particular por las pruebas de que Andrew había ocultado millones en ingresos, mientras ella lo defendía públicamente asegurando que atravesaba dificultades económicas. Las hijas de Andrew, Beatrice y Eugenie, se encontraron en una posición dolorosa y compleja. Ambas habían mantenido una relación cercana con su padre, pese a los escándalos previos, pero ahora debían equilibrar la lealtad filial con el reconocimiento de que su conducta era indefendible. Ninguna hizo declaraciones públicas, pero trascendió que mantuvieron conversaciones privadas difíciles con Andrew, instándolo a dejar de justificarse y a aceptar la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. La toma de conciencia de Andrew sobre su aislamiento total fue gradual, avanzando a lo largo de diciembre a medida que cada intento de contacto o explicación era rechazado. La pregunta inevitable empezó a imponerse: ¿qué ocurriría ahora con el duque de York? La ruptura definitiva del apoyo financiero se formalizó mediante una serie de notificaciones legales entregadas durante la segunda semana de diciembre de 2025. Los documentos, preparados por los abogados del Palacio y revisados por el secretario privado del rey, establecían con claridad que, a partir del 1 de enero de 2026, Andrew dejaría de recibir cualquier fondo procedente del Sovereign Grant, ingresos del Ducado de Lancaster tradicionalmente destinados a miembros de la familia extendida, o asistencia financiera personal del rey Carlos. La decisión era absoluta y no contemplaba revisión ni reconsideración. Las consecuencias prácticas fueron inmediatas y severas. La capacidad de Andrew para mantener su estilo de vida se extinguía de forma abrupta. Royal Lodge, la residencia que ocupaba desde 2004, implicaba costes anuales de mantenimiento estimados en unas 400,000 libras, cubiertos hasta entonces mediante una combinación de alquileres por debajo del valor de mercado y subsidios directos del palacio cuando los pagos resultaban insuficientes. Sin el respaldo real, Andrew no tenía medios realistas para asumir esos costes con sus ingresos legítimos conocidos, aunque la existencia de fondos offshore sugería recursos ocultos cuya utilización ahora estaría bajo intensa vigilancia. La notificación oficial sobre Royal Lodge concedía a Andrew plazo hasta el 30 de junio de 2026 para abandonar la propiedad. Se consideró que 6 meses eran suficientes para encontrar alojamiento alternativo sin dar la impresión de una expulsión cruel o precipitada. No obstante, el mensaje era inequívoco: no habría prórrogas, y si no se marchaba voluntariamente,
se iniciarían procedimientos legales para forzar su salida. La propiedad de la corona sería reasignada, posiblemente a miembros activos de la realeza o a otros usos, pero definitivamente sin Andrew. Paralelamente, la posible retirada de los títulos y privilegios restantes se convirtió en objeto de intenso análisis legal y constitucional. Andrew ya había perdido cargos militares y patronazgos tras el escándalo Epstein y su desastrosa entrevista con la BBC. El tratamiento de Su Alteza Real había dejado de usarse activamente, aunque técnicamente seguía siendo suyo por nacimiento. La cuestión ahora era si debían tomarse medidas adicionales para despojarlo de los últimos vestigios de estatus real, en particular el título de Duque de York que ostentaba desde su boda en 1986. Retirar un título nobiliario es constitucionalmente complejo y suele requerir una ley del Parlamento, dado que estos títulos se consideran derechos de propiedad con protección legal. Aún así, funcionarios del palacio exploraban discretamente si existía voluntad política para avanzar en esa dirección, dadas las revelaciones financieras. Aunque existían precedentes históricos, ninguno reciente involucraba a alguien tan cercano a la línea de sucesión, pese a que Andrew ocupaba ya el 8º lugar y no tenía posibilidades reales de reinar. El futuro inmediato de Andrew, incluso en términos prácticos, permanecía incierto. No se le conocían otras propiedades, y su capacidad para alquilar o adquirir una vivienda acorde a su antiguo nivel de vida dependía de acceder a fondos ahora sometidos a escrutinio. Surgieron especulaciones sobre un posible traslado al extranjero a una jurisdicción con menor exposición mediática, aunque cualquier movimiento de ese tipo requeriría recursos financieros difíciles de movilizar sin activar nuevas investigaciones. Su supervivencia económica planteaba interrogantes reales. Los millones en ingresos offshore documentados no podían utilizarse libremente sin explicar su origen y legitimidad. Si las autoridades fiscales determinaban que debía impuestos atrasados y sanciones, esos recursos ocultos podrían agotarse rápidamente. Expertos legales consultados por los medios estimaron que Andrew podría deber entre 3 y 5 millones de libras en impuestos no pagados. De confirmarse irregularidades graves, la posibilidad de cargos penales por evasión fiscal, aunque aún incierta, representaría un escándalo sin precedentes para un miembro cercano de la familia real moderna. Incluso sin proceso penal, las sanciones civiles y el pago forzoso de impuestos atrasados con intereses podrían conducirlo a la bancarrota, con las restricciones legales que ello implica. Este escándalo financiero, a diferencia del caso Epstein, parecía cerrar definitivamente cualquier posibilidad de rehabilitación. Mientras que las acusaciones anteriores podían ser discutidas o contextualizadas, las pruebas actuales estaban documentadas en registros financieros creados por el propio Andrew, mostrando años de ocultación deliberada. No había terceros a quienes culpar ni argumentos de malentendidos o mala asesoría que pudieran sostenerse. La familia real dejó claro, tanto en privado como mediante señales públicas, que esta vez no habría retorno silencioso ni restauración gradual de estatus. Andrew había agotado toda reserva de lealtad familiar y tolerancia institucional. A los 65 años, enfrentaba el resto de su vida como un exiliado dentro de su propia historia, con recursos menguantes, problemas legales crecientes y sin un camino realista para recuperar su antigua posición. Para un hombre que pasó 6 décadas como Su Alteza Real, el príncipe Andrew, duque de York, ese futuro representaba una caída tan absoluta que, quizá por primera vez, comprendería plenamente las consecuencias de sus decisiones.